Amén. Gloria sea al Señor, gloria sea a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por que una vez más nos concede estar aquí compartiendo su palabra. Es un privilegio muy alto el que Dios pueda usarnos para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Damos gracias también a Dios por mi esposa Grisel, que ya está de regreso después de sufrir un pequeño accidente. Uh, el Señor ha sido bueno y ella puede estar una vez más con nosotros. Como decía mi esposa, hoy continuaremos con la segunda parte de la serie que comenzamos el domingo pasado, que hemos titulado Hasta en las mejores familias. Hasta en las mejores familias trata acerca de la realidad de que viven todas las familias de la tierra, desde su creación hasta nuestros días, y que más allá de la razón de los problemas que se levantan dentro de la familia, sea un problema conductual o de formación o de carencia de algún tipo de cosa dentro de la familia, más allá de eso hay algo más profundo que causa todo este dolor, toda esta violencia, todo este sufrimiento que vemos hoy en día a través de la familia. El domingo pasado nosotros introdujimos esta serie hablando acerca de la familia de Adán y Eva. Aún la primera, inmediatamente la primera familia que existió, Adán y Eva, ellos inmediatamente comenzaron a mostrar la realidad de cuál es la raíz que provoca todos estos males, comenzando desde las familias. Nosotros hoy en día estamos muy familiarizados con los términos familias funcionales o familias disfuncionales, términos que nosotros analizamos muy bien a raíz de la palabra de Dios el domingo pasado, y vimos que una familia funcional, la definición varía bastante dependiendo de quién usted lea o qué fuente usted busque, pero esta es la definición que vimos de manera general el domingo pasado. Una familia funcional tiene una comunicación clara, son disciplinados, se apoyan física, emocional y espiritualmente. Y luego vimos que una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se producen continua y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. Son definiciones, mis amados hermanos, que regularmente la ciencia, los conocedores acerca de la parte conductual de una familia, cómo funciona una familia, la dinámica que se da, le dan estas definiciones, pero como dijimos, varía bastante dependiendo de la fuente que usted consulte. La realidad es que es muy difícil nosotros poder definir de manera objetiva, significativa, esto de funcional o disfuncional. La ciencia trata de definirlo, pero como es un problema que va más allá de la conducta humana, sino que tiene una raíz espiritual, como nosotros vimos en el estudio pasado, entonces
se quedan muchas cosas fuera y se levantan entonces otras interrogantes. Caín y Abel, que fueron los hijos de Adán y Eva, los primeros dos hijos, fueron criados en el mismo hogar, criados con las mismas costumbres, las mismas enseñanzas, la misma disciplina, la misma enseñanza de parte de lo que Dios le había enseñado a sus padres. Sin embargo, ¿cómo pudo salir un hijo asesino, envidioso y celoso de este mismo hogar? Dos hijos, pero totalmente diferente uno del otro. Vimos también el domingo pasado cuál es la raíz del problema. Que no existe la familia perfecta. No existe el hogar ideal. Pudiéramos hablar de ciertas cosas positivas y negativas en cada hogar, pero el problema, la raíz que causa todo este dolor, toda la violencia, todo el abuso que vemos en nuestra sociedad, comienza en la familia, pero su raíz, según la palabra de Dios, es el pecado. Ese es el problema, el pecado. Y vimos ahí en Romanos 5:12 donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una vez el pecado entró a través de Adán y Eva, este fue traspasado a sus hijos y luego de sus hijos se esparció por toda la humanidad, porque ellos son los padres desde donde comenzó toda la creación. Pleitos, borracheras, muertes, guerras, epidemias, enfermedades, niños sin padre, divorcios, adicciones. Todo esto entonces vino como consecuencia de esa gran epidemia o de esa gran raíz que es el pecado. Nos hacemos la pregunta entonces, ¿qué es una familia funcional? ¿Qué es una familia disfuncional? Vimos por último el domingo pasado, mis amados hermanos, que la familia es solamente restaurada a través del sacrificio de Jesucristo. La esperanza de que nuestras familias una vez más vuelvan a ese estado de reconciliación, de perfección, de salud emocional y espiritual, se encuentra en la persona de Jesucristo. Cristo es esa redención para nuestras familias, para nuestras sociedades. El cuidado que hay que tener con definir esto de familias funcionales o disfuncionales es que las famosas familias funcionales probablemente podamos decir o mencionar algunas que otras características buenas. Pero ¿qué sucede? Que aún dentro de estas familias llamadas funcionales, como quiera, surgen hijos que no siguen los parámetros de sus padres, y también dentro de estas familias llamadas funcionales surgen y suceden cosas muy feas, muy horrendas, dentro de familias funcionales como las de Adán y Eva. Familias disfuncionales también. ¿Qué explica que de familias que se supone que son disfuncionales salen hijos que son muy buen ejemplo? Pareciera como si hay una contradicción cuando nos planteamos la definición de funcional o disfuncional. Por eso es que la palabra de Dios es fiel, es verdadera.
es la que realmente define cuál es la raíz del problema. No es que funcione o no. Tanto en familias que hoy identifiquemos como funcionales o disfuncionales, hay problemas muy serios y la raíz de esos problemas es uno solo. Se llama el pecado. Hoy, por la gracia del Señor, queremos ver el ejemplo dentro de esta serie hasta en las mejores familias, el ejemplo de la familia de Noé. Noé, aquel hombre que es muy conocido por aquella arca que construyó cuando en un tiempo no existían esto de los barcos y mucho menos un arca o un barco, una nave tan grande como la que él construyó. Y la historia de Noé la encontramos en Génesis, en el capítulo 9, comenzando desde los versículos 18. Y leeremos ahí algunos versículos. Y para que tengamos una idea de cuál era la característica de la familia de Noé, cómo estaba estructurada la familia de Noé, cuál era el carácter de Noé como padre, yo creo que es necesario que veamos entonces en nuestro primer punto quién era Noé. Y eso lo encontramos en el capítulo 6, versículo 8 y versículo 9. ¿Quién era este personaje, Noé? La Biblia nos da detalles muy importantes, quizás el más importante para el caso de este sermón de hoy. Se nos dice acerca de Noé. Dice en Génesis 6, 8 al 9, pero Noé halló gracia. Ponga atención y subraye esas dos palabras. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Alabado sea el nombre de Cristo. Aquí vemos, mis amados hermanos, dos cosas muy importantes. Una está en el versículo 8 y es que dice que Noé halló gracia. ¿Sabe por qué Noé fue escogido por Dios? Porque él halló gracia delante de los ojos de Jehová, dice el versículo 8. Y el versículo 9 nos está hablando de Noé y su generación y también de Noé y su carácter, su devoción. Dice que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y también dice que con Dios caminó Noé. Hermanos, en una generación, en un tiempo en el cual había un caos total en el mundo, dice la palabra de Dios que en este tiempo de Noé, la gente se casaba y se daba en casamiento. O sea, se casaba, se divorciaba, agarraba una esposa, la dejaba, agarraba la otra, la dejaba. Había mucha violencia, había allí muchos problemas, mucha degeneración, mucha inmoralidad sexual. Y dentro de esta sociedad, dentro de esta generación, de este caos, ahí se encuentra un Noé que dice la palabra de Dios que halló gracia. Y que también Noé dice allí que era un varón justo, perfecto en sus generaciones y que caminaba con Dios. Aleluya. Un hombre obediente al Señor, un hombre consagrado al Señor y un hombre también que se manejaba con justicia en su generación. Hermano, siempre ha sido por gracia. Eso fue lo que Noé halló ante los ojos de Dios. No fue por sus propios méritos, sino que Dios quiso usar a Noé
porque él hubiese hecho cualquier otra cosa para enviar su juicio a aquella generación donde Noé existió, pero él decidió usar a Noé porque por su gracia, por la gracia del Señor. Un hombre justo, un hombre dice perfecto y que caminaba con Dios. Aleluya. Nosotros conocemos de padres y ustedes también conocen padres y madres, hombres temerosos de Dios, hombres que se manejan muy bien en la sociedad, donde mucha gente los halaga, le reconoce sus méritos, dan ejemplo a sus hijos y a sus hijas, no solamente con la palabra, sino con el mejor ejemplo que se puede dar, que es con la práctica, el modelar el amor, la misericordia, la justicia, la compasión de Cristo. Así hemos conocido a muchos hombres y mujeres de familia. Pero Noé tuvo hijos, se casó. Noé comenzó una familia. Y nosotros queremos conocer acá quiénes son esos hijos de Noé. Dice la palabra de Dios que a causa de la violencia, de la maldad, del relajo, de la inmoralidad sexual, de la perversión del matrimonio, Dios decidió enviar juicio a toda aquella generación y solamente Noé, después de este juicio, con este diluvio donde llovió 40 días y 40 noches, solamente Noé y su esposa y sus hijos con sus esposas se salvaron, o sea, un total de 8 personas. Y estos son los hijos de Noé. Lo encontramos en el capítulo 9, versículos 18 y 19. Los hijos de Noé. Dice el versículo 18: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Atención, ese versículo 19 en la última parte. De ellos fue llena toda la tierra. De manera que Noé tiene 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Y que de estos 3 hijos de Noé, como Dios redujo la población mundial, que era muy pequeña en aquel entonces, a solo 8 personas, de estos hijos de Noé fue que se llenó toda la tierra. Pero estos hijos de Noé también heredaron el pecado de sus antepasados, de sus familiares, de sus antecesores, Caín y Abel. Y dice la Biblia que de estos hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, fue llena toda la tierra, o sea, de pecadores, de hombres que ya vienen con el mal dentro, hijos de pecadores, y ellos van a tener hijos pecadores. 3 hijos criados en el mismo hogar, bajo la misma enseñanza. Hijos de pecadores van a ser pecadores. Como dice el refrán, hijo de tigre, ¿verdad? Nace con sus rayas. Se le conoce por las rayas. En nuestra siguiente parte de este sermón, en este precioso día, Noé comienza su familia. Él es usado por el Señor. De esa familia, de esa unión de Noé, nacen 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Y después que Noé es sacado por Dios
del arca, Noé va a comenzar entonces una nueva civilización, un nuevo tiempo adjunto de su familia. Pero ¿sabe qué? Noé también es pecador. Porque en los versículos 20 y 21 de Génesis 9, 20 y 21, Noé siendo Noé, o sea, un hombre pecador común y corriente. Sí dice la palabra de Dios que él era justo, que él era perfecto y que caminaba con Dios. Era un hombre obediente al Señor, era un hombre dedicado, consagrado al servicio, y era un hombre justo, se manejaba con justicia, pero era un hombre pecador. Por eso que decíamos que siempre fue por gracia, que Noé halló gracia. No fue porque Noé era un hombre perfecto en el sentido de que no pecaba, que no cometía errores o porque tuviera alguna cualidad muy especial, sino que siempre ha sido por gracia. Ninguno de nosotros calificamos para que Dios nos use. Es por su gracia. Y Noé halló gracia. Y aquí vemos esa condición de Noé heredada de sus antepasados, Adán y Eva, Caín y Abel, que es el pecado. Y en los versículos 20 y 21 dice la palabra del Señor: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Aleluya. Un padre que trabaja. Ahora él tiene que salir del arca y tiene que proveer, trabajar para proveer para su familia. Y en ese día a día, en ese devenir de cada día, en su faena diaria, Noé comete un error. Y es que él plantó una viña de uvas. Y de allí comió y se emborrachó. Y cuando estaba borracho, Noé pierde el control, pierde la capacidad de pensar con equidad, con ecuanimidad, porque eso es una de las cosas que causa el alcohol. El alcohol causa de que tus sentidos sean exagerados, sean maximizados. El alcohol produce de que tú no puedas pensar con claridad. Y cuando estás bajo los efectos del alcohol, vas a hacer y a decir cosas que generalmente tú no dices o que tú no haces, porque ya el alcohol está afectando tu sistema nervioso central, tu cerebro, de tal manera que ya no puedes actuar con coherencia. Por eso es que la palabra de Dios dice que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución. Disolución quiere decir desenfreno, descontrol. Porque es que vas a hacer cosas y a decir cosas que a Dios no le agradan o que van a dañar, a lastimar la integridad física, moral o emocional de otras personas. Pero Noé, como un hombre pecador común y corriente, como tú y como yo, en su trabajo del día a día, para llevar el pan, para llevar la tortilla a la mesa, él comete un error y se emborracha. Y cuando se emborracha, entonces lo que le da es por quitarse la ropa. Cualquier parecido con la realidad de hoy no es coincidencia. ¿Cuántos hombres y mujeres que tienen sus familias van a trabajar, están trabajando con mucho sacrificio, se matan día a día, muchos de ellos o muchos de nosotros, para realizar trabajos muy pesados? Muchos hombres y mujeres para aparentemente poder resistir, para aparentemente poder hacerle frente a lo pesado del trabajo, a lo tedioso del sol o del frío, comienza a experimentar con el alcohol
Y cuando menos se dan cuenta, ya están atados por el alcohol. Ya no pueden ellos dejar, no pueden parar de tomar, aunque hay muchos que dicen, no, yo no soy alcohólico. Yo puedo pararlo cada vez que yo quiera o cuando yo quiera. Pero es una mentira, porque el alcohol es una droga, produce dependencia, produce adicción. ¿Cuántos hogares destruidos a causa del maldito alcohol? Y que hay muchos creyentes que están jugando con el alcohol. Pastores, maestros, que porque tienen esa libertad, dicen, usan la palabra de Dios para justificar sus borracheras. Porque la palabra de Dios dice que no nos emborrachemos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero sí puedo darme mi trago. Un engaño en el cual solamente tú vas a ser el que va a pagar las consecuencias y la gente que te aman alrededor. La palabra de Dios dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo aprovecha. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguno de ellos. Y el alcohol ha agarrado, ha atrapado, así en silencio, a siervos y siervas de Dios. Y muchas familias han sufrido los estragos del maldito alcohol. Se han destruido familias. Los niños tienen que ver cómo llegan sus padres borrachos a sus casas. Arrastras, muertes en accidente. Hombres y mujeres borrachos se han llevado por completo con su carro a familias enteras. Han producido grandes mortandades en esta humanidad. El alcohol. Todavía hay creyentes, pastores, maestros, personas que se llaman hijos de Dios que están jugando con el alcohol. Y usan cualquier versículo para justificar esa conducta. El que juega con fuego en algún momento se va a quemar. Mejor es no jugar con fuego. Si no edifica, no lo hagas. Si no te ayuda, no lo hagas. Y mucho menos si hay peligro en ello. Noé fue un ejemplo de esto. Él comenzó a tomar la primera copita, la segunda copa, hasta que llegó un momento que estaba embriagado y llegó a hacer algo tan bochornoso y vergonzoso como es quitarse la ropa. ¿Conoce usted gente así? Que quizás son muy tranquilitos, muy decentitos, muy educaditos, pero tan pronto se dan un traguito, poquito nomás, su personalidad cambia por completo. Algunos se creen más hombres que todos los hombres y ven a los demás hombres como cucarachas. Si son mujeres, se convierten en fieras. Y todas las demás mujeres son chusmas. Otro le da por llorar, se pone melancólico, se ponen tristes. Muchos se ponen bien contentos. Y Adán no era la diferencia. Esto le trajo consecuencia a Adán y a su familia. Este error, primero de un padre que no tiene control, no se cuida de las cosas que pueden ser dañinas, peligrosas para él y para su familia. Y luego un manejo inadecuado de estos hijos o de su hijo con relación al error de su padre. Y aquí llegamos al tercer punto de nuestra enseñanza en esta tarde.
Cam, la oveja negra. De los 3 hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam. Ahora, este Cam es la oveja negra de los 3. En Génesis 9 y el versículo 22 dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Aleluya. De manera que Noé allí desnudo, borracho, totalmente fuera de sí, descontrolado, su hijo va entrando y se encuentra con aquella escena, aquel espectáculo de que su padre está diciendo quién sabe cuántas cosas y está desnudo. Y en vez de ayudar a su padre, en vez de levantarlo, en vez de bañarlo, en vez de vestirlo, cubrirlo, lo que él hace es todo lo contrario. Él se regresa hacia afuera y se lo cuenta a sus hermanos que estaban afuera. Vio el error, vio la debilidad o el pecado de su padre y lo avergonzó en vez de cubrirlo. En cada familia hay una oveja negra. Es una frase muy común, muy conocida por todos nosotros. La oveja negra. Bueno, en algunos hogares a veces hay hasta 2 ovejas negras. Y en algunos son todas ovejas negras. En otras palabras, mis amados hermanos, todos nosotros, hijos de hombre y de mujer, de alguna u otra manera somos oveja negra porque traemos esa mancha negra en nuestra naturaleza que se llama el pecado. Lo que pasa es que la sociedad a través de los siglos le han llamado oveja negra al que a nosotros nos parece, por algunos parámetros sociales creados por la sociedad, que se portan mal, que son más tremendones, que hacen más travesuras. Pero al fin y al cabo, delante de Dios, todos somos ovejas negras. ¿Quién es la oveja negra en tu familia? Yo sé que muchos están ahí con sus hermanos, sus hermanas, le están diciendo: no, tú eres la oveja negra. Yo no rompía un plato. Yo era el más bien portadito de mi familia. Eso creía yo, mis hermanos. Eso creía yo. Mi padre, o más bien mi madre y muchos de mis hermanos, siempre me distinguían por mi conducta, por mi comportamiento, ¿verdad? Mi forma de proceder. Oh, pero después que yo fui creciendo, que comencé a ver esas partes negras de mi vida, cuando soy expuesto a la palabra de Dios, cuando soy expuesto a la santidad, a la pureza ilimitada de Dios, me veo la oveja más negra que pueda haber en la manada. Porque el pecado corre por mis venas. Ya no me veía tan ovejita blanca. Ya no veía a mis demás hermanos que no se comportaban como yo me comportaba. No lo veía a ellos como la oveja negra. Ya estaba yo también incluido. Producto de todas estas malas concepciones, hermanos, que la sociedad nos influye con ellos. Comenzamos a ver miembros de nuestras familias como diferentes o como inferiores, como las ovejas negras. Porque a muchos miembros de nuestras familias son borrachos, son adictos a las drogas, son violentos, son abusadores, son hombres o mujeres desconsideradas, inmorales, y en vez de cubrirlo,
en vez de entenderlo, lo que hacemos es que lo empujamos más y más y más y más hacia el abismo. Por ahí andan muchos Cam, como Noé. Muchos Cam, como Noé, que en vez de cubrir a su padre, en vez de ayudarlo, en vez de limpiarlo, lavarlo, lo que hacen es murmurar, criticar a sus padres y a sus madres, que son pecadores, tal y como yo soy pecador. Hermano, yo sé que me estoy metiendo aquí en un terreno muy delicado, muy difícil. No es fácil, yo lo entiendo porque también yo lo experimenté, ser abusado emocionalmente, y muchos también que me están viendo haber sido abusado físicamente, con golpes, con palabras bien feas, bien hirientes. Muchos de los que están viendo vieron cara a cara cómo sus padres maltrataban a sus madres, dándole de puñetazo, golpes. Y no es fácil olvidar y perdonar a alguien así. Y hay gente que aún ya sus padres están muertos o ya formaron sus propias familias. Ya hace muchos años salieron de sus casas. Todavía hoy en día hablan de sus padres y las cosas feas que su padre hacían y hacen todavía. Y a todo el que le puedan contar lo horrible, lo feo o lo fea que fue su padre o su madre, a todo le van a contar. Llevan esa amargura por dentro. Yo sé que no es fácil, porque yo también viví eso. Por eso también yo puedo entender. Muchos hombres por ahí todavía recordándose. Muchos de ellos son pastores, maestros, hombres de negocio, mujeres de negocio. Muchos de ellos gentes exitosas, pero traen esa herida, traen esa mancha en su corazón. Todavía les retumba las palabras de sus padres, de sus madres, aquella traición, el rechazo, las palabras feas, todavía la traen ahí y no pueden ser felices. Y lo que hacen es que siguen transmitiendo esa maldad, esa amargura, ese veneno, se lo traspasan a sus hijos, así como a Noé se lo traspasó sus antepasados, Adán y Eva, y así como Noé se lo pasó también a Can, a Set y a Jafet. Una generación dañada por el pecado va a producir otra generación dañada por el pecado, y este pecado se va a manifestar de una manera o de otra, en un hogar con la mentira, en otro hogar con el asesinato, en otro hogar con los vicios, en otro hogar con la violencia, en otro hogar con la infidelidad, borrachera, pleitos, contiendas, envidias, celos. Y todo ha venido en espiral descontroladamente hasta caer en los tiempos en que estamos viviendo. Pero quiero recordarte en este día que el que Dios te use a ti y a mí, y que haya usado a personas como Adán y Eva, como Noé y como otras familias que vamos a estar mirando en los domingos que vienen, nunca ha sido por un mérito personal. Yo pensaba que estas gentes que estaban en la Biblia, en la palabra del Señor, sus nombres estaban allí y que hicieron cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Yo pensaba que Dios lo había escogido porque eran gente muy correcta, gente muy perfecta, que nunca cometieron un error, que no sabían lo que era el error como tú y como yo. Pero cuando yo fui expuesto a la palabra del Señor, me doy cuenta que eran gente, familias también dañadas,
rotas, podridas por el pecado, pero Dios que tiene misericordia, Dios que es grande en misericordia, su gracia, por su gracia, Él usa personas como nosotros, pero primero Él restaura matrimonios, restaura familia, restaura hijos. Cristo es la garantía, la promesa de restauración para tu familia y para mi familia. Entonces, familia disfuncional, ¿qué? ¿Qué es una familia funcional? Una familia que el padre provee, respeta los derechos de sus hijos, cumple su responsabilidad financiera, paternal, psicológica, emocional. Pero ¿qué tal un padre que es adúltero? ¿Dónde queda la parte moral? La mentira, el engaño, el racismo, la superioridad, la codicia, la avaricia. Esto es parte también de una familia. ¿En qué parte encaja eso dentro de una familia funcional? No hay la familia perfecta. No la hay. A veces quizás tú has pensado, tal vez has dicho, oh, si yo hubiese nacido en otra familia, mi historia hubiera sido diferente. Déjame decirte que no. Tu historia hubiera sido diferente en el sentido de que esa otra familia hubieran tenido entonces otro tipo de problemas. El problema no es la familia Fernández, ni la Domínguez, ni la Arismendi, ni la Ureña, ni los López. Es el pecado que corre en todas las familias de la tierra. La ciencia trata de buscar una explicación humana a un problema espiritual que solo Cristo puede resolver. Mi último punto, mis amados hermanos, es esa sublime gracia de nuestro Dios. Esa sublime gracia que le encontramos representado allí en el capítulo 9 y versículo 23. Allí, cuando aquel hijo de Noé, Cam, vio desnudo a su padre, él en vez de cubrirlo, de limpiarlo, de lavarlo, sale a contarle el chisme a sus hermanos. Y aquí en el versículo 23 del capítulo 9, sus otros dos hermanos, Sem y Jafet, dice la palabra de Dios allí. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Alabado sea el nombre del Señor. Tres hijos, instruidos con la misma enseñanza, fueron recipientes del mismo amor, enseñados bajo el temor de Jehová. Comían lo mismo, comían del mismo plato, dormían y jugaban juntos, recibieron todo por igual, pero uno de ellos decidió, y voy a repetir esa palabra, decidió, porque es una decisión, obedecer, seguir las enseñanzas, las instrucciones de un padre. Es una decisión. Y estos dos hermanos hicieron exactamente todo lo contrario. Anoten estas frases. Dice primero que tomaron la ropa. Luego la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, o sea, de espalda, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Gloria sea el nombre poderoso de Jesucristo. Esta es, mis amados hermanos, una preciosa representación
de lo que Cristo hizo exactamente por ti y por mí. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Oh, esa sublime gracia incondicional de nuestro Señor Jesucristo, que nos vio tirado en el suelo, con ropas sucias, contaminada por el pecado, contaminada por las drogas, por el alcohol, homosexualismo, lesbianismo, mentira, falsedad, engaño, ropas sucias, cochinas, ropas extremadamente asquerosas. Él te vio a ti y a mí bañado en todo tipo de contaminación. Y dice la palabra de Dios también allí que Él mismo, Jesucristo, en esta representación de lo que hicieron estos dos muchachos, esas ropas tuya y mía, sucia, contaminada por el pecado, se la echó en sus hombros. Ropas que apestan. El pecado le apesta a Dios. Hiede, es insoportable. Ropa sucia. Sin embargo, Él con hombros limpios, puros, perfectos, no le importó qué tan sucio, qué tan sucia estabas tú o estás tú ahora. Él se echó esa ropa en sus hombros, tomó tu suciedad y se la puso encima. Tomó tu mal olor, tu peste y se la echó encima. Tomó tu sucio y se lo echó en sus hombros. Y luego de esto, se quita Cristo su manto de perfección. Oh, su gloria eterna, su pureza impenetrable, y se quita su ropa de santidad limpia, y con eso te cubrió a ti y a mí, cubrió tu suciedad, cubrió tu contaminación, cubrió tu peste, todos tus errores con sus ropas limpias, puras. Y ahora tú has sido hecho limpio, cubierto por la preciosa sangre, la vestidura blanca, santa, perfecta de Cristo Jesús. Y al hacer esto, lo más precioso que Él hizo, que aún Él tomando nuestra ropa contaminada y sucia, echársela encima, ensuciarse con nuestra peste, con nuestra contaminación, con todos nuestros pecados, nos cubre. Pero también dice la palabra de Dios que Él no tomó en cuenta, no miró. Dice que estos dos hermanos voltearon sus rostros para no ver la desnudez de su padre. Eso es exactamente lo que Cristo hizo contigo y conmigo. Dice la palabra de Dios que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Él te limpia, Él te cubre, pero también voltea su rostro para no ver tu pecado, para no tomar en cuenta tu error, para no tomar en cuenta tu suciedad. ¿Por qué no haces lo mismo con tu familia? ¿Por qué en vez de rechazar y ver el error, salir por ahí a murmurar de tu padre, de tu madre, de tu hermano, de tu hermana que hizo esto, que hizo aquello? Yo sé que es difícil. Decide hoy extender esa gracia que también Cristo te extendió a ti cuando te encontró tirado, sucio, apestoso, envuelto en delitos y pecados, como dice la palabra de Dios. Y Él pudo haberte juzgado, Él pudo haberte rechazado, Él pudo haberse burlado de ti, pero Él decidió extenderse su gracia. Y es lo que Él te está pidiendo hoy en día. Yo sé que estás lastimado por lo que tu padre o tu madre te hicieron o te están haciendo aún todavía. Pero recuérdate, no son ellos, es el pecado que mora
en ellos, en vez de tú estar amargado o amargada, criticando, murmurando a tus padres. Suelta esa carga en el nombre de Jesús. Decide perdonar. Tienes que entender que ellos también fueron engendrados en pecado. Y hijo de tigre también va a parir tigre con rayas. Es una generación desde un principio hasta el día de hoy de pecadores. Y ese pecado se va a manifestar de alguna manera diferente en cada familia. 3 hijos que vienen de un hogar como el hogar de Noé. Un hombre que dice la palabra de Dios justo, perfecto, que caminaba con Dios, le dio buena instrucción, instruyó, como dice la palabra de Dios, a sus hijos en el camino de Jehová. Pero hay uno de ellos que decide salirse de las enseñanzas de su padre. ¿Por qué? Porque era un hijo pecador al igual que los otros. Y este hijo le causa dolor. Este hijo le causa lágrimas a Noé. Porque en vez de cubrirlo, el hijo lo que hace es que le da la espalda y comienza a murmurar y a hablar de la desnudez, del error de su padre. Yo creo que todos hemos escuchado esa expresión que dice que ni los dedos de las manos son iguales. Hay hijos que tenemos de los cuales nos enorgullecemos. Estamos muy felices. Pero hay otros que solamente de pensar en ello, es más, ni siquiera tenemos que ponernos a pensar. Ocupan toda nuestra mente porque están día y noche en la mente de nosotros por tanta travesura, tantas cosas terribles que viven haciendo. Hay madres que no pueden dormir a causa de ese hijo, de esa hija. Pero quiero decirte, si tú has instruido a tu hijo o a tu hija en el camino de Jehová, te quiero decir que él tiene que crecer y tiene que tomar decisiones propias como adulto. Tiene que cometer errores. Van a cometer errores. Pero aquel que ha sido instruido en la palabra de Dios, hay una promesa del Señor que aun cuando fuere viejo, no se apartarán. Un día van a regresar. Tú has estado orando mucho tiempo por tus hijos, por esa hija que está perdida en el alcohol, en las drogas, ese hijo que está preso, que está en maras, en pandilla. Has estado dando rodillas, confiando en el Señor. Pronto esa palabra que fue sembrada, esas oraciones que están allí delante del Señor en una gran copa, un día serán respondidas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es necesario que esos hombres y mujeres que andan heridos por ahí porque tuvieron padres verdugos, borrachones, infieles, abusadores de tu madre o de tu padre y también de tus hermanos, es necesario que tú pares ese dolor, que pares esa raíz de amargura. Suelta eso en el nombre de Jesús. Perdónalos. Tus padres son pecadores porque son hijos de pecadores y así somos una generación de pecadores. ¿Qué lleva a una mujer tener 3 niños preciosos y uno por uno ponerlo en la tina, en la bañera de su baño y uno por uno ahogarlo? 3 niños. ¿Qué lleva a un padre darle un balazo a 5 hijos, uno tras uno, un balazo en la cabeza? Y luego a su madre y luego él mismo. ¿Qué es lo que lleva a hogares tan preciosos que yo mismo he conocido de siervos y siervas de Dios que para mí han sido una bendición, que se han sacrificado para darle ejemplo a sus hijos de trabajo, de seriedad, de honradez, de temor a Dios, pero le salen hijos que son puras ovejas negras? ¿Qué hicieron para merecerlo? Nada. Es que son hijos de pecadores. Tú y yo como padres lo que tenemos que asegurarnos es de darle lo necesario a nuestros hijos. Primeramente, enseñarlo en los caminos de Dios y luego ser responsable, respetarle sus opiniones, respetarle sus gustos, apoyarlo emocionalmente, apoyarlo en lo más que podamos que agrade a Dios. Pero ellos van a tomar sus propias decisiones.
Ellos se van a equivocar como tú y yo nos hemos equivocado. Pero la palabra de Dios lo va a guardar. Un día regresarán y van a decir, papá, mamá, I'm sorry, lo siento. Van a sufrir, van a caerse, le va a doler, pero todo esto es parte de la madurez. No siga guardando rencor contra ese padre o esa madre. No sigas. Y ese hermano que tú tienes, que tanto dolor ha causado, o esa hermanita dentro de la familia, entiéndela. Es esclava del pecado. Ora por ella mejor. Ámala. No es fácil, sí, no es fácil, es cierto. Pero no es ella, no es él que quiere hacer todo eso. Es el pecado que mora en él. En vez de darle rechazo, dale gracia, que fue lo que Cristo hizo por ti y por mí, no importándole qué tan sucio, qué tan asqueroso, qué tan revolcado estábamos en nuestros pecados. Él tomó nuestra ropa, la puso en sus hombros, cubrió nuestra desnudez y no miró tu pecado. En esta tarde yo quiero orar por algunas personas que yo sé que andan por ahí heridas, por un padre o una madre verdugo o verduga que tuvieron. Siento orar por alguien que fue abandonado por su padre y que todavía anda desesperadamente buscando ese padre, ese amor, esa aceptación en ese padre. Déjame decirte, tú tienes un padre mucho mejor, mucho más grande, que nunca va a fallar, y es el Padre eterno, Jehová de los ejércitos. No mendigues amor de hombre, no mendigues amor de mujer. Busque el amor de Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Mujeres que andan por ahí heridas, destrozadas, porque un hombre la dejó, o porque ese hombre le dijo, estás fea, estás gorda, quizá la dejó para irse a otro lugar. Quien no está en tu vida es porque no pertenece a tu vida. Dios solamente quita aquellas cosas que Él sabe que no nos hacen bien. No confundas ese vacío que hay en tu vida con cosas materiales o con personas. Ese vacío solamente Cristo lo puede llenar. Cuando tú entiendas eso y te llenes de ese amor de Cristo, todo lo demás va a tomar un sentido totalmente diferente. Quiero orar por ti. Quiero orar por aquellos que quieren entregar su vida a Cristo. Aquellas personas que están cansados de luchar y cargar con esas cargas pesadas de un hogar abusivo, de un hogar destruido, de un hogar donde tú fuiste envenenado, intoxicado con tantas cosas feas. Yo quiero orar por ti en este día. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo oro ahora en tu nombre por tanta gente, Dios mío, que andan por ahí heridos, Señor. Muchos de ellos hasta muertos por palabras que le dijeron hace muchos años atrás. Muchos de ellos abusados, vienen de hogares, Señor, abusados, y todavía hoy en día quieren ser felices, pero no pueden. Han seguido el patrón de maltrato, de destrucción con sus propias familias. No pueden abrazar a sus hijos, no le pueden decir te amo, porque nunca a ellos le dijeron te amo. Padre, porque hemos visto a través de tu palabra que no existe la familia perfecta, porque somos una generación de familias de pecadores. Oh Señor, pero yo oro sabiendo, Padre, que Cristo, tu Hijo amado, es la garantía, la promesa de restauración para todas las familias. Que tú restaura matrimonios, tú restaura hogares, tú restaura relaciones rotas. Padre, yo oro porque tú sanes ahora. Sana, Señor. Sánala, Padre. Sánalo, Señor, ahora. Llévate toda raíz de amargura. Llévate todo dolor, todo rencor en el nombre poderoso de Jesús. Oh, que las cargas sean rotas,
se explote toda carga, Señor, pesada, toda atmósfera pesada en el nombre de Jesús, Padre, con tu Santo Espíritu, Señor. Tú destruya todo el consejo del enemigo, toda destrucción, todo pleito, toda ira, toda contienda, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento sea inundando el alma, el espíritu, cuerpo, todo el ser de cada una de las personas que están viendo este mensaje. Oh Espíritu Santo de Dios, sana ahora. Tú eres aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, Señor amado. Restaura, Padre. Restaura, Señor. Llévate toda tristeza, Dios mío. Muéstrate tú como ese Padre amoroso. Muéstrate tú como aquel Padre, Señor, que tú eres, que nunca nos va a echar fuera. Gracias, Señor, porque tú estás sanando muchas heridas, Dios. Tú estás libertando, Dios mío, quitando la carga del rencor. Gracias, Señor amado. Oh, es tiempo de perdonar. Tiempo de perdonar. Aleluya. A ti sea toda gloria, toda honra y toda exaltación en este día, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias por su fidelidad a estar aquí conectado. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Gloria a Cristo Jesús. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Y oro al Señor para que Él cumpla su propósito en ti. Queremos conocerte y saber desde dónde nos estás viendo. Manda un mensaje a cualquiera de nuestras plataformas, porque para nosotros es importante saber y ser parte de la obra de Dios en tu vida. Que Dios te continúe bendiciendo rica y abundantemente.